Muy buenos días, hermanos. La semana pasada empezamos a estudiar los medios de gracia o medios de la gracia. Vimos una introducción. Hoy vamos a empezar a profundizar en cada uno de ellos. Vimos que los medios de gracia son los instrumentos que Dios ha dispuesto para nuestro crecimiento espiritual. Y cuando hablamos de que los ha dispuesto, hablamos de su soberana voluntad. Fue Él quien decidió que fueran esos medios. No nosotros, no ciertos teólogos cristianos, no cierta denominación, es Dios en su palabra quien los definió. Y de ahí partimos, ¿verdad? Porque si Dios en su soberana voluntad los define, nosotros lo que podemos hacer es analizarlos, clasificarlos y aplicarlos. Es necesaria la clasificación para tener orden en nuestro entendimiento y en nuestro pensamiento. Cuando hablamos de los medios de gracia, los dividimos en dos partes, ordinarios y extraordinarios. Y decir que son medios de gracia ordinarios no le resta valor. Al decir que son ordinarios, estamos diciendo que son habituales y disponibles para todos. Son los medios comunes con los que normalmente nosotros podemos recibir gracia de parte de Dios. Y los extraordinarios son aquellos en los cuales Dios interviene sobrenaturalmente. Por lo tanto, los ordinarios sí podemos planear en base a ellos, podemos razonar, ajustar, implementar, hacer distintas pruebas para ver cómo cómo los podemos usar de manera más eficiente, pero los extraordinarios no, porque Dios decide cuando Él interviene sobrenaturalmente. Por eso cuando nos basamos en las reuniones, en la manera en que los cristianos podemos crecer en santidad, partimos de los ordinarios. No negamos los extraordinarios. Dios es soberano, es todopoderoso, puede hacer milagros cuando Él quiera, pero es imposible planearlo, ¿verdad? Es imposible anticiparnos y diciendo, bueno, para esta reunión vamos a tener tales milagros y tales eventos sobrenaturales. No, eso no se puede. Pero los medios ordinarios, sí. Los medios ordinarios de gracia son tres: la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. De los sacramentos tenemos el bautismo y la mesa del Señor. Y de estos tres se derivan otros donde cada cristiano, cada congregación bíblica puede llegar a conclusiones diferentes, no importa mientras vengan de estos primeros. Por eso nosotros agregamos la comunión con los santos y la disciplina del Señor. Está derivado de la palabra de Dios y la oración en cosas que Él manda. Cuando venimos a congregarnos, tiene que ver la palabra de Dios, tiene que ver la oración. Cuando hablamos de la disciplina, tiene que ver con lo mismo, con la iglesia, la autoridad de la asamblea, y por eso son derivados de los tres primeros. Pero es fundamental que los preservemos y que entendamos que al decir que son medios, no tienen poder en sí mismos, ¿verdad? Di varios ejemplos. La Biblia no es algo que va a ejercer poder sobrenatural solamente por tenerla ahí, ¿verdad? Es un libro, son hojas, es texto y ya. No espanta demonios, no espanta vampiros, no sé qué otra cosa le pueden aplicar, porque en sí misma no tiene poder, no es magia. Es Dios quien los usa, por eso son medios. Y eso es importante entenderlo, porque si son los medios que Dios definió, el poder no está en el medio, sino en Dios que los usa. Cuando el Espíritu Santo usa la palabra para hacerte entender o para hacerme entender, para confrontarme, para corregirme, es Dios usando la palabra, no la palabra por sí misma. Entonces no se trata de que bombardemos a la gente con la palabra de Dios porque el solo hecho de oírla va a hacer algo. No, es Dios quien decide cuándo usar ese medio, pero Dios decidió que ese fuera el medio. Y también no son opcionales. Si es Dios quien en su voluntad soberana define que esos son, entonces nosotros no podemos decir ahora sí y después no. No son opcionales, son los caminos que Dios definió. Por lo tanto, cuando son usados por el Espíritu, por la voluntad soberana de Dios, podemos decir que ahí encontramos la gracia que necesitamos para que podamos decir que Dios nos sostiene, nos nutre, nos exhorta, nos confronta, etcétera, etcétera. Cosas fundamentales para vivir en santidad. Entonces hoy vamos a enfocarnos en el principal de los medios de la gracia, la palabra de Dios. Ese es nuestro enfoque. Y aunque todos sabemos qué es la palabra de Dios, creo que muchos no nos hemos detenido a analizar
con suficiente profundidad lo que eso implica para la vida cristiana y asegurarnos de que somos coherentes y congruentes con lo que la palabra de Dios es, porque nos acostumbramos a la palabra de Dios, nos acostumbramos a que tenemos Biblia. Yo me acuerdo, recién cristiano, ver a alguien con su Biblia era como que, pues debe ser muy religioso, ¿verdad? Solamente porque iba con la Biblia a algún lugar. Y es más, al principio te daba vergüencita y no querías que vieran la Biblia, ¿verdad? Porque se iban a burlar. Entonces la ocultabas y luego cuando aparecieron los smartphones y ahí traen la Biblia, todos los cristianos que se quieren esconder ya lo pueden esconder. Está mal que se esconda, pero ya pueden, ¿verdad? Pero el hecho de ver a alguien con la palabra de Dios era ya un cambio radical. Oye, yo te vi a ti borracho en las fiestas y ahora con la Biblia. ¿Qué te pasó? Pero luego nos acostumbramos a que la Biblia pues es algo común y corriente para los cristianos y entonces lamentablemente la menospreciamos y la vemos como cosa cotidiana, no en el sentido del acceso al que tenemos, sino en el sentido de profanarlo. Cuando hay algo sagrado que tratas como si fuese común y corriente, recuerden que sagrado o consagrado es ser puesto aparte. Y cuando hablamos de profanarlo, es tratar algo que es especial, tratarlo como si no fuera especial. Y muchas veces profanamos la palabra de Dios. Y no significa que dónde tienes guardada la Biblia, o si tienes Biblia física o no, o dicen, usted la tiene toda llena de polvo, la está profanando. Acuérdense que el poder no está ahí en el libro, ¿verdad? Pero lo que hacemos con esa palabra es lo que podemos calificar de profanación, que no le estamos dando el valor que debe de tener, porque Dios le ha dado ese valor. Entonces, nuestro propósito el día de hoy, vamos a ver la parte 1 de Palabra de Dios y voy a tratar de poner como base el por qué es importante y el énfasis que Dios hace, que es un medio de gracia y aunque tú la puedes leer, en la Biblia podemos ver con mucha claridad que es más eficazmente usada al escucharla, cuando es predicada, no tanto cuando es leída, pero también cuando es leída, de manera que tú en tu estudio personal puedes leerla y puedes ser edificado, pero no es lo mismo que escuchar a alguien que le enseña, a alguien que la predica. Y es importante entender el por qué, ¿verdad? Entonces, vamos a orar antes de empezar a estudiar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque a pesar de nuestros errores, tú permaneces fiel. Podemos acudir en confianza delante de ti. Ninguno de nosotros cumple al 100% lo que tenemos que hacer. Sin embargo, perseveramos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender por qué es un medio de la gracia y lo que tú has hecho por medio de tu palabra para que nuestro entendimiento podamos ver con claridad la importancia y lo sagrado de tu palabra y poder llevarlo a la práctica. Y ayúdanos también a entenderlo de manera que podamos explicarlo a otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero que quiero hablar sobre la palabra de Dios es por qué se le llama palabra de Dios. Yo recién cristiano y muchos años así se me quedó la duda. Yo escuchaba que los cristianos decían, ahora vamos a escuchar la palabra. Ahorita en la alabanza acaban de decir, vamos a dar lugar a la palabra de Dios. Y lo que yo decía es, bueno, si yo hablo la Biblia y hay muchas palabras, y si tú vas a decirme la palabra de Dios, yo esperaba que quizás me dijeras una palabra para darle sentido a esa forma de referirse a la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué la palabra de Dios? Si son muchas. Entonces yo preguntaba y nadie me contestaba. Pues es que así me enseñaron, así dice el pastor. Y van pasando los años y tú sigues oyendo que la palabra del Señor, y no hace mucho sentido, parece como este vocabulario cristiano que la gente no sabe qué es ni por qué, pero lo dice, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando escuchas la palabra amén dicha en labios de los cristianos, usan amén para cualquier cosa, ¿verdad? Y hay una persona diciendo, es que el diablo me agarró, y gritan amén. Y dices, no estás entendiendo lo que amén significa, ¿verdad? Amén significa así sea. Es una forma en la que tú estás diciendo, sí, que sea así como Dios dijo. Y cuando dice, el diablo me agarró y tú gritas amén, dices, no estás entendiendo. ¿Cómo que así sea? No. Entonces los cristianos agarramos ciertas palabras que la convertimos en un lenguaje cristianoide, porque no es cristiano en esencia bíblica, y lo usamos para distintas cosas. Y muchas de esas, yo creo, están como esta, la palabra de Dios. Nos va a predicar la palabra de Dios, la palabra, y no entendía yo y nadie me explicaba. Pero la verdad es que la razón de llamarlo palabra de Dios es muy profunda. Y si no la entendemos correctamente, se convierte en una palabra más
que usamos cuando nos referimos a la Biblia, pero es mucho más que eso. Por eso tenemos que entender por qué la palabra de Dios. El asunto es que cuando tú te preguntas, ¿cómo es que conoces a Dios? ¿O cómo es que podemos saber algo acerca de Dios? Y oyes cristianos decir, para mí mi Dios es esto y para mí mi Dios es lo otro. Y cuando hablamos, no, es que la Biblia dice que juzgues. Para mí Dios es amor, Él no juzga. Y tú ves que hay muchas formas de definir quién es Dios. Y tú te deberías preguntar, bueno, y de entre todas las formas de definir quién es Dios, ¿cuál es la correcta? ¿O no hay ninguna correcta? Cuando hablas con aquellos que no son cristianos, dicen que Dios es un concepto abstracto y cada quien lo define como mejor le parezca o como mejor le convenga. Porque si alguien que es ateo va y le pregunta a un tipo de cristiano, ¿verdad? Te va a decir, pues mi Dios es un Dios de amor. Y sí, la Biblia dice que Dios es amor, pero hasta ahí se quedan. Y luego te vas a otra que son un poco más legalistas y dicen, Dios es un Dios de orden. Y no mencionan el amor. Y dices, pues sí, también la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y luego vas con otros más liberales y dicen, a mí Dios, mi Dios no te pide nada, no te pide que cambies, solo que vengas y le ames. Y entonces, si alguien quisiera analizar qué o quién es Dios y se pone a escuchar a aquellas personas que definen a Dios, se va a encontrar que cada quien lo define como mejor le parece o como más le gusta. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo sabemos quién es Dios o qué es Dios? Sin partir de algo subjetivo que cada persona dice como le gusta, como mejor le parezca. Por eso es importante entender el concepto de la palabra. Si Dios, que también hay otros incrédulos que me han dicho esto, yo creo que tal vez hay un Dios. Están los ateos que dicen no hay Dios y están dispuestos a afirmar que es imposible que haya un Dios. Entonces tienes a los teístas que dicen sí hay un Dios y afirman que hay un Dios. Y luego tienes a los agnósticos que dicen yo no sé, pero decir yo no sé no es una postura, ¿verdad? Tendrías que decir no se puede saber que hay un Dios. Y entonces ahí tienes ateos agnósticos que están entre ateísmo y agnosticismo, agnósticos teístas que dicen, pues no sé, pero tal vez sí, y hay unos que dicen, sí, son teístas, pero ese Dios es tan lejano de nosotros, es tan incomprensible, que es imposible que sepamos algo de él. ¿Se entiende? Es imposible que sepamos algo de él, porque no se parece a nada de lo que podemos ver, no hay nada que podamos hacer aquí para saber cómo es él. Y ese es un punto de partida muy interesante. Hace algunos meses me tocó hablar con una persona así. Le digo, bueno, tú afirmas que sí, es muy probable que haya un Dios, pero no se puede saber nada de él. Y estoy de acuerdo en que no podríamos saber nada de un Dios que es totalmente distinto de nosotros. Así que los cristianos no estamos afirmando que tenemos un método para saber cómo es ese Dios. ¿Me explico? Quisiera ilustrar esto con un ejemplo más común. Cuando tú estás platicando con algún amigo y él está en su plática y de repente te dice, es que me he sentido medio raro, algo me está pasando, y luego se queda viendo la mesa así con la mente ida. No sé si te ha pasado alguna vez. Y tú estás esperando que te diga algo, pero él está ido viendo la mesa. Y dice, hey, ¿qué te pasa? Bueno, si él te dijera, mira, es que me siento, y ahí pones una pausa, y yo te pregunto, antes de que él te diga, ¿tú puedes saber cómo se siente esa persona? Dices, bueno, estaba a punto de saberlo, pero me interrumpiste, ¿verdad? O tal vez puedo deducir cómo se siente, porque me estuvo hablando de que tiene mucha carga de trabajo, me estuvo hablando de que en la escuela le está yendo mal, me estuvo hablando de que tiene esto, yo creo que se ha de sentir así. El punto es que cuando tú tratas de adivinar, tienes que reconocer que no puedes saber con certeza qué hay en la mente de tu amigo, ¿verdad? No hay forma humana de saber con certeza qué hay en la mente de tu amigo. Por eso, cuando tu amigo, si le quitas la pausa y él dice, me siento, y usa una sola palabra, por ejemplo, dice, me siento satisfecho, esta palabra, esta única palabra, satisfecho, te describe qué es lo que está pasando en su interior, qué es lo que está pasando en su mente, ¿verdad? Y tú puedes, además de informarte, tratar de entender cómo es que tu amigo se siente satisfecho o agradecido o me siento realizado, que son palabras profundas, ¿verdad? ¿Cómo puedes explicar que te sientes realizado sin usar la palabra realizado?
puede ser muy diferente, muy difícil. ¿Cómo dices que estás satisfecho sin usar la palabra satisfecho? Entonces, esta palabra en particular, satisfecho, agradecido, realizado, o te pueden decir frustrado, desesperado, esta palabra te está informando sobre lo que pasa en la mente de tu amigo. ¿Se entiende? Por eso decimos que la palabra es la expresión del pensamiento. Y es imposible para nosotros conocer los pensamientos de otra persona. Para saber los pensamientos de una persona, necesitas que esa persona lo ponga en palabras. De ahí la necesidad del lenguaje, ¿verdad? Una palabra que podamos entender. Entonces, tú no puedes saber lo que está en la mente de una persona a menos que esa persona te lo revele por medio de palabras. De ahí empieza a tener sentido cuando hablamos de la palabra de Dios. ¿Me explico? ¿Cómo sabemos lo que sabemos de Dios? ¿Cómo sabes lo que sabes? Yo, por el ambiente secular en el que me muevo, tengo acceso a ateos, agnósticos, a católicos romanos. Alguna vez tuve acceso a un mormón, que yo no sabía que los mormones, o algunos mormones se ofendían si les decías mormón. Yo le dije, entonces tú eres mormón. Y dijo, no me digas así. Y dije, pues entonces, ¿qué eres? Soy un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Y cómo quieres que te diga? Así, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Dije, no, si quiero platicar contigo va a ser muy difícil decir todo eso para referirme a ti. Por eso yo siempre entendí que a los mormones se les decía mormones. Y dijo, a mí me ofende mucho. Entonces, cada que tenía que hablar de mormón, tenía que cambiar la palabra mormón y decir, tú que eres miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿tú crees esto? Y él decía, sí. Bueno, entonces si tú crees esto, por consecuencia esto. No, estábamos hablando de la Trinidad. Yo le decía, si a fin de cuentas, en la postura de los miembros de la Iglesia de los Santos, de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ustedes todos, según lo que dice su libro, todos se van a convertir en Dios. Así que, ¿cuántos dioses hay? Muchos. Y aparte hay una regresión infinita hacia el pasado, donde ha habido dioses y más dioses. Y les digo, entonces, ¿son politeístas? Y dijo, no. Somos monoteístas. Yo, ¿cómo vas a ser monoteísta? Un Dios cuando me dices que hay muchos y que tú mismo te vas a convertir. Y entró en conflicto y se empezó a enojar, pero fíjate bien, cuando él trata de conciliar una multitud de dioses con el monoteísmo, él trata de definir a Dios. Y empieza a usar definiciones, es que Dios es incomprensible, es que Dios es demasiado complejo. Digo, qué raro. En mi Biblia nos habla de un Dios simple, que no está compuesto de partes. Y entonces empiezas a ver las diferencias en cómo cada uno dice qué es Dios o quién es Dios. Y un compañero que estaba hablando con este miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dice que le dio este consejo, le dijo, tú no lees la Biblia, es mucha pérdida de tiempo, tú nada más lee nuestro libro. Y con eso tienes la información que necesitas. Y yo dije, qué conveniente. Porque la contradicción entre su libro y la escritura nunca la vas a encontrar si no lees la escritura y solamente lees su libro. Entonces, en esas experiencias, hablar con los ateos y agnósticos y eso, me doy cuenta que cuando les pregunto, ¿y cómo sabes lo que sabes? Se quedan así pensando, no, pues es lo que me enseñaron, sí. ¿Y el que te enseñó, cómo sabe eso? ¿Cómo llegaste a la conclusión? ¿Cómo sabes lo que afirmas que sabes de Dios? Pues alguien me dijo, así me parece, así lo viví, así lo sentí. No, tenemos que preguntarnos cómo sabemos lo que sabemos, porque la Biblia clasifica lo que podemos saber acerca de Dios en dos tipos de revelación. Revelación es aquello que te muestra lo que no era visible para ti, ¿verdad? Imagínate que estás en un cuarto totalmente oscuro y te piden que describas el cuarto. Tú no ves nada, no entra nada de luz. Tienes una visión perfecta, 20/20. Puedes ver sin lentes aunque tienes más de 40 años, cuál es una bendición. Y te piden que describas lo que hay en la habitación. No puedes. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengas una visión perfecta, no hay nada que tú puedas ver ahí. Pero si alguien enciende la luz y vas a encontrar que hay un hermoso mural en una pared, que hay quizás mucha decoración inalcanzable al tacto, jamás lo habrías visto. Pero quizás sí podrías decirme, hay sillas,
hay sillones, hay algo que parece una mesa, porque aunque no ves, puedes palpar, ¿verdad? Y quizás aspiras y dice, tiene que haber aromatizante aquí, o hay flores. Entonces, hay cosas que tú podrías deducir por medios naturales, pero si no enciendes la luz, sería imposible que percibieras una pintura en la pared, porque el tacto, el gusto, el olfato, no te puede revelar que hay algo dibujado en la pared. Entonces, partiendo de ese ejemplo, la Biblia dice hay dos tipos de formas en las que sabemos algo de Dios. Lo que se llama revelación natural o general y la revelación especial. Cuando hablamos de la general o la natural, se le llama general porque Dios lo ha revelado a todos los hombres, a todos. Ha sido puesto al alcance de todos los hombres. Y la especial, no. La general, sí. Y se le llama también revelación natural porque tenemos acceso a ese conocimiento de Dios por medios naturales, por medio de la creación. Entonces, cuando hablamos de la revelación general o natural, todos los hombres la podemos tener. Dice la Biblia en Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Y esto es interesante porque si tú analizas todas las civilizaciones de las cuales tenemos registro histórico, todas han estado fascinadas con el cielo, ¿verdad? Y todo su sistema de creencia de divinidades está asociado con el cielo. Y aquí nos dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, cabe señalar que cuando nosotros vemos el cielo, hoy en día no vemos lo que ellos veían, ¿verdad? Ahora hay mucha contaminación visual. Volteas al cielo y te encuentras un panorámico que dice que hay, no sé, Black Friday o cosas así. Estás en la ciudad y hay tanta luz que tú volteas al cielo y dices, hay bien poquitas estrellas, nomás veo 2 estrellas. Pero si te vas a un lugar donde no hay luz que contamine y estás en completa oscuridad, no hay luna llena, o sea, tampoco hay luz de luna y no hay nubes, es asombrosa la cantidad de estrellas que ves ahí. Y si te quedas suficiente tiempo viéndola, vas a ver que cambian de lugar. Por eso hay grabaciones que a mí me gusta mucho ver, donde dejan la cámara fija y están grabando durante toda la noche y tú puedes ver incluso la rotación de la Tierra. Puedes ver cómo las estrellas están cambiando de lugar. Y lo que dice el salmista es que eso cuenta la gloria de Dios. Te habla de una grandeza que tiene que atribuírsele a alguien, porque no fuimos nosotros, ¿verdad? El firmamento proclama la obra de sus manos. Está diciendo, tú viendo la naturaleza, puedes concluir que hay algo mucho más grande que nosotros. Romanos 1, 19 al 20 dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Se percibe claramente que hay algo, alguien, no me puedo ir todavía más allá, pero dice, hay algo, hay alguien que controla todo esto, que definió todo esto, que debe de tener un poder asombroso para organizar todas estas cosas. Y dice, eso está revelado a todos, y es Dios quien así se los reveló. Entonces, es Dios por medio de la creación, hablándole al ser humano, diciéndole, aquí estoy. Y nosotros por medio de la observación, por medio de la experiencia, por medio del razonamiento, podemos encontrar información muy importante acerca de Dios. Pero ¿qué pasa si estoy ciego? ¿Qué pasa si no tengo manos? ¿Cómo sería esa revelación efectiva para mí si no puedo ver el cielo? No puedo palpar las cosas o no puedo levantarme de la cama. Por eso cuando hablamos de la revelación natural, también se subdivide en 2 tipos, la mediata y la inmediata. Mediata porque es por un medio y la inmediata es que te llega sin medios intermediarios, sin nada en medio que te coloque o te lleve a entenderlo. A esto nos referimos con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2:15. Dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Esto es muy importante que lo entiendas, sobre todo cuando hablas con gente incrédula o con gente que afirma que no hay Dios, o con agnósticos también.
Todo el que no sea ateísta, esta información es muy importante. Porque dicen, ok, yo le puedo dar una explicación al cielo. ¿Cómo se creó el cielo? Pues millones y millones de años de cosas que pues se producen por medio del azar. Ok, no hay forma de que él diga que Dios ha creado el universo porque él confía plenamente en su método científico, que después demostraremos que el método científico no se puede probar ni a sí mismo. Que aunque es útil en muchas circunstancias, está limitado y hay cosas que no puede probar. Sobre todo lo que está en la historia y que no es repetible ni observable. Pero vamos a este otro punto, tu conciencia. Tu conciencia no me refiero a que tú eres consciente de ti mismo, sino que cuando haces algo mal, sabes que hiciste mal, aunque nadie te ha informado que lo hiciste mal, ¿verdad? Y es el argumento que usa el apóstol Pablo. Llevan en escrito en el corazón lo que la ley exige, y aquí el corazón, recordemos que está hablando de la mente, del hombre interior. Dice, ya lo traes escrito. Dice, como la atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otros los excusan. Entonces, hay ocasiones en la vida de todo ser humano que tú has hecho daño, que has engañado y que algo dentro de ti te acusa, pero no puede ser tú, porque tú decidiste hacerlo, pero algo dentro de ti te dice, está mal lo que hiciste. Y podemos decir, ¿es Dios? No directamente, sino las leyes que Dios puso en su conciencia que le revelan que es algo que hay algo bueno y algo malo. Y cuando has hecho lo malo, se te informa que hiciste mal. ¿Y eso de dónde viene? Que lo tienen todos los seres humanos. Esa es otra revelación natural. Nos dice que tiene que haber un estándar objetivo de qué es bueno para poder definir qué es malo. Y cuando una persona te trató bien y tú le regresas mal por bien y te sientes mal, y todos los seres humanos tenemos esa misma capacidad, es parte de la revelación natural, inmediata. Porque no importa que seas ciego, no importa que seas mudo, no importa que no tengas extremidades, ya está puesta en ti. Entonces, podemos saber mucho acerca de Dios, pero no todo acerca de Dios. La revelación general o la revelación natural no requiere la Biblia. Observando, experimentando y razonando, puedes llegar a mucha información acerca de Dios. Por ejemplo, simplemente por la revelación natural puedo afirmarte lo siguiente, que Dios es omnipresente, que es inmaterial, que es eterno, que es personal, que es todopoderoso y que puede haber un solo Dios. Todo eso lo podemos deducir sin la Biblia, simplemente observando, experimentando y razonando. De manera que ninguno, cuando llegue el juicio del gran trono blanco, ninguno va a poder decirle a Dios, yo nunca me sometí al señorío de Cristo porque a mí nunca me hablaron de la Biblia. Ok, cada quien va a ser juzgado según sus obras. Y Dios no te va a juzgar según aquello que no sabías, sino en base a lo que sí sabías. Y la conciencia hace culpables a todos los seres humanos, aunque nunca hayan escuchado o leído la palabra de Dios, porque se te informó que hacías mal y decidiste seguir haciéndolo. Y es más, la Biblia nos habla de cauterizar la conciencia, que tú puedes callar esa voz que te acusa y que no te vuelva a acusar nunca más. Por eso dice Pablo que a veces la conciencia te acusa y otras veces te excusa. Por ejemplo, gracias a Dios ya no ha pasado hace un buen rato, pero nos grafiteaban en el auditorio. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué grafitear la propiedad de alguien? ¿Por qué rayar cosas en lugares que no son tuyos? ¿Por qué no grafitean su casa? No, ven una pared blanca, extensa, y es como que un llamativo, les encanta, ¿verdad? Y ahí están y te rayan. Y a veces nosotros ni podemos leer lo que está ahí, ¿verdad? Por eso lamento la expresión, pero no espero que nadie le ofenda. Dice, son como orines de perro. Nada más otro perro lo puede entender, ¿verdad? Pero dices, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Está mal o está bien? Entonces tu conciencia dice, yo rayo y pinto, hago daño en cosas que ni siquiera me benefician.
y ya no se sienten mal al respecto. Es más, están buscando los mejores lugares para rayar y luego se hace competencia de grafitis. Uno raya y luego otro raya arriba y luego otro arriba y otro arriba y se están peleando a ver quién raya más. Todo lo que están haciendo es mal, su conciencia ya no les informa. Y no hay lugar en la Biblia que diga, y no grafitaréis, ¿verdad? Pero estás dañando propiedad privada. Es fácil deducir que cuando tú dañas algo que no es tuyo, estás haciendo mal. Entonces, fíjate bien cómo la revelación natural nos da suficiente información acerca de Dios para saber qué es bueno y qué es malo. Y saber que Dios es omnipresente, porque el argumento cosmológico Kalam es muy sencillo. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. Y es un razonamiento tan simple que te lleva a estas conclusiones. Porque si todo lo que empieza a existir tiene una causa, y el universo empezó a existir, por lo tanto tiene una causa, para que el universo fuese creado, significa que no había espacio, no había materia y no había tiempo. El universo lo concebimos con esas tres dimensiones sencillas: espacio, materia y tiempo. Para que el universo empezara a existir, la causa no puede estar sujeta al tiempo porque no había tiempo, por lo tanto es eterno, ¿verdad? No puede estar hecho de materia porque no existía la materia, por lo tanto no requiere ocupar un lugar en el espacio, es omnipresente. ¿Se entiende? Es inmaterial porque no requiere materia y es todopoderoso por el enorme poder que se requirió para crear todo. Hasta aquí, con ese simple argumento, estamos diciendo que Dios es omnipresente porque no ocupa lugar en el espacio. Tiene que ser inmaterial porque no está hecho de materia. Es eterno porque es antes del tiempo, ¿verdad? Es muy poderoso o todopoderoso porque en todo el universo nadie podría escapar de su poder porque Él es el que creó todo el universo. Y por último, tiene que ser personal. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber una primer causa que nada la causó y decidió causar lo demás. Porque si no hay una primer causa causada, no hay explicación del universo. No puedes ir infinitamente hacia atrás y pensar que eso explica las cosas. No, es como ir caminando por la calle y ver que hay una cadena que cuelga. Tú estás viendo el último eslabón y volteas hacia arriba y tú ves que la cadena sube y se pierde en la vista. ¿De dónde cuelga la cadena? Dicen, no cuelga. Cada eslabón cuelga de uno que está arriba de él. Sí, pero si sigues así, ¿cuándo acabas? No, así hasta el infinito. No tiene sentido. Porque si hay un número infinito de eslabones hacia atrás, nunca podrías ver este. Tiene que haber un primer eslabón que carga a todos los demás. Ese es el concepto de la primer causa no causada. Por lo tanto, si no había nada y de repente hay algo, y nada causa a ese algo más que este ser primero, tiene que tener voluntad. Y hasta este punto, omnipresente, inmaterial, eterno, todopoderoso y personal. Y aparte, ¿cómo llegas a la conclusión de que es uno solo? Es sencillo, porque si no ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Si está todo él en todas partes al mismo tiempo, y hubiese dos, ¿cómo distingues entre uno y otro? No puede haber dos. Si hay un ser omnipresente, solo puede ser uno, porque si hubiese otro, no habría distinción entre ellos. Y como afirmas que hay dos o tres, solo puede ser uno. Entonces la revelación natural nos lleva al monoteísmo, no nada más al teísmo, sino al monoteísmo. Pero la gran mayoría de los cristianos no hablan de esto, ¿verdad? Cuando dicen, para mí Dios es un Dios de amor, ¿de dónde se lo sacaron? ¿Cuál argumento o cuál razonamiento te lleva a concluir que Dios es amor? Mi Dios es un Dios de paz. ¿De dónde te sacaste esa? ¿De la Biblia? Ok, pero entonces, ¿la Biblia qué es? Porque no está en la revelación natural. No es algo que vemos, experimentamos y deducimos. No. Dicen, algunos ya me han dicho, pero yo estoy viendo la Biblia. Sí, pero yo estoy hablando de los medios del universo. La Biblia, cuando tú la tienes, los 66 libros, estamos hablando de otro tipo de revelación, que no es la natural, no es la general, porque ningún ser humano
hubiese llegado a las conclusiones que ahí se afirman en la Escritura. Por eso, cuando te pregunto, ¿qué es lo que sabes de Dios? Todos deberíamos de decir, yo sé que es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, personal, solo puede haber uno, porque uso mi cabeza para pensar, uso la lógica para razonar, y esa es la conclusión inescapable por medio del intelecto humano. Pero hay cosas que no puedo saber a menos que, como en el caso de mi amigo, él lo diga. Porque si hablo del carácter de Dios y de la mente de Dios, no hay forma de alcanzar esa información. Es imposible que podamos alcanzar esa información. Es imposible que el ser humano suba a ese conocimiento. La única forma de poder saberlo es que ese conocimiento baje al ser humano. Y aquí es donde retomamos el contexto de la palabra. La palabra de Dios no se refiere a la cantidad de palabras que están escritas o una palabra en particular, sino a la expresión del pensamiento de Dios. No podríamos saber qué hay en la mente de Dios o cómo es Él si Dios no lo pone en palabras. Cuando hablamos de la palabra de Dios, no hablamos de una palabra o de muchas. Hablamos de esto que nos expresa qué hay en la mente de Dios. Así como para saber qué hay en la mente de mi esposa, en la mente de mis hijos, en la mente de alguno de ustedes, yo tengo que preguntarles. Puedo tratar de adivinar, deducirlo, pero nunca voy a tener certeza. Pero si me dice claramente qué es, entonces lo sé. Y si yo digo, a mi esposa le encanta la comida del mar, ¿cómo dedujiste eso? O no sé, la veo con playeras de la Sirenita o la veo con muchas conchitas. No, porque ella me lo ha dicho. Y la he llevado y sí, se come todo eso y con mucho gusto. Entonces yo tengo toda la certeza de que a ella le gusta comer mariscos. Pero no lo deduje yo solo, ni me senté a observarla nada más. Es información que ella me da. Entonces, ¿de dónde viene tu conocimiento de Dios? Tendría que venir de lo natural y de lo que se llama revelación especial. Información que Dios tuvo que revelar, porque de ninguna otra manera podríamos saberla. ¿Se entiende? Es aquí donde hablamos de la palabra de Dios como la revelación especial, algo que Dios dice de sí mismo, algo que Dios dice de sí mismo. Cuando hablamos de la revelación especial, necesariamente hablamos de lo que Dios reveló de sí mismo, la palabra de Dios, y esa está en la Biblia. Decimos, la Biblia es la palabra de Dios. No son sinónimos, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios, sí, pero palabra de Dios es lo mismo que Biblia, no. La Biblia es un conjunto de libros, 66 libros, y ya. La palabra de Dios es la expresión en palabras de lo que hay en su mente, de quién es Él. ¿Se entiende? Por eso en singular, por eso no es en plural. Ahora, cuando hablamos de qué es lo que nos muestra quién es Dios, qué es la palabra de Dios, la Biblia afirma que no nada más es un concepto, sino una persona. Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo es el griego logos, que se traduce como palabra o discurso. Diccionario Helps, la expresión de un pensamiento en palabras. Razonamiento expresado en palabras. En pocas palabras está diciendo la única forma en la que sabemos que hay en la mente de alguien más. Eso es el logos y eso es Jesús. ¿Qué significa eso? Que es Jesús quien nos enseña quién es Dios por distintos medios. Cuando el Verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros, Él con su propia voz nos reveló quién era Dios. Juan 14:9, Jesús le contestó, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Cuando decimos que Jesús es el Verbo o Jesús es la palabra de Dios, estamos diciendo que Jesús nos muestra exactamente cómo es, de manera que nunca podríamos saberlo si Él no lo hubiera mostrado. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, decimos que a pesar de que la Biblia tiene 66 libros, es un solo mensaje. A pesar de que son muchísimas voces humanas, porque son muchos autores, el mensaje es uno. Un solo mensaje. Una sola revelación. La palabra de Dios. Gracias. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios,
quisiera dejar muy en claro que nos referimos al acto soberano y condescendiente de Dios, porque Dios no tiene ninguna obligación de mostrarnos quién es Él, ¿verdad? Dios, en su soberana voluntad, decidió decirnos quién es, cómo es y qué espera de nosotros. Entonces, estos conocidos que nos dicen, yo creo que hay un Dios, pero jamás podríamos saber algo de Él, podemos decirle lo que yo le dije. Sí podemos saberlo porque Él lo reveló. Y el hecho de que Él lo revelara nos demuestra que no es ajeno a su creación. Que no nos creó y nos dijo, ahí se quedan funcionando y yo me voy a hacer otras cosas. No, sino que se ha acercado al ser humano. Este es el punto con la palabra condescendiente. Que Dios no tiene ninguna necesidad, ninguna obligación de mostrarnos quién es Él. Pero Él, donde está, decide descender y hablar a nuestro nivel para que podamos entender quién es Él. ¿Me explico? Por eso decimos que la revelación de Dios, la palabra de Dios, es el acto soberano y condescendiente de Dios, mediante el cual un ser infinito pone en términos finitos su carácter, su ley, sus deseos, su voluntad, de manera que nosotros, seres finitos, podamos comprenderlo. Por supuesto, no es exhaustivo. La Biblia no dice todo lo que se puede saber acerca de Dios. La Biblia enseña lo que Dios ha decidido revelar acerca de Él. Y hay cosas que claramente aún no se han revelado. Muchas gracias. El propio Moisés dijo, lo que es revelado es para nosotros, lo oculto queda a criterio de Dios. En los profetas vemos que muchas veces se dijo, en Jeremías, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia nos enseña que hay cosas reservadas, que cuando lleguemos allá, en Apocalipsis nos dice que se nos dará un nombre nuevo que nadie conoce. Hay mucha información que aún no tenemos, pero lo que Él ha decidido revelar está en la Biblia. Ahora, partiendo del concepto del logos, la expresión del pensamiento, nos falta considerar cómo Dios también habla de su palabra, pero en hebreo, porque nos comunica cosas distintas. Vamos a Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11 dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Aquí está en hebreo. Para empezar, un dato importante, se nos habla del ciclo del agua antes de que se descubriera el ciclo del agua, ¿verdad? Porque dice que cuando la lluvia y la nieve caen, no volverán allá hasta que cumplan, hasta que hayan regado la tierra, hasta que cumplan su propósito. Ahí hay un ciclo. Y supuestamente, científicamente, no se había descubierto eso. Pero ahí está revelado. El punto es que dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y aquí la palabra hebrea es dabar. Se traduce como palabra, mandato, promesa o cosa. Y cuando dice hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos, implica que tiene autoridad. Y esa es fundamental. La palabra de Dios es autoritativa. Dios manda cosas a través de su palabra. No todo lo que dice su palabra es un mandato, porque por medio de su palabra enseña, promete, juzga, hace, salva, etcétera, etcétera. Cuando lees Génesis 1:1, y dijo Dios sea la luz, ahí está su palabra. Y fíjate que al hablar de esa palabra de Dios no estoy hablando de la Biblia, ¿verdad? Sino de la palabra que Él dice. A la hora que Él expresa lo que quiere hacer, no nada más informa. Hay cosas que pasan cuando Él expresa sus deseos, cuando Él expresa su voluntad, cuando Él dice, esto es lo que voy a hacer, se convierte en una promesa. Cuando dice, tú vas a pagar por tu pecado, se convierte en un juicio. No nada más es informativo. Hebreos 1-3 dice, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Pero entonces, la palabra de Dios sostiene todas las cosas. Y este es otro punto importante. La Biblia se refiere a la palabra de Dios como algo vivo. Algo vivo. Hebreos 4:12
Sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa que está viva? No significa que es un ser que por ahí anda caminando y esa es la palabra, no. ¿Qué significa que la palabra de Dios está viva? Que es, como me argumentan a veces algunos ateos, ya está pasada de moda. Fue escrita para gente muy, muy antigua, con costumbres muy, muy diferentes a las que hay ahora. Escuché tristemente cómo algunos cristianos han tomado ese criterio y tratan de aplicarlo en la vida cristiana. Escuché a un predicador decir que una muchacha le había ido a pedir consejo y que ella estaba estudiando en un seminario teológico. Y ella fue a decirle, necesito que me diga qué hacer porque he pecado. Dijo, estoy comprometida con mi novio, pero antes de casarnos ya tuvimos actividad sexual, cosa que claramente está prohibida en la Biblia. Y dijo, pero el consejo no es acerca de eso, sino el consejo que me dio un maestro de teología. El maestro, cuando yo fui a decirle primero, he pecado, quiero que me dé un consejo para salir de esta situación, lo que este maestro de teología, que era un pastor en una congregación, le dijo fue, no te preocupes, el problema está en tu conciencia. Hoy en día, eso ya no tiene nada de malo. Eso lo hacen todas las personas. Cuando tú vas a la Biblia y lees que eso estaba prohibido, dice, estás cometiendo un error de interpretación, porque eso era para aquel tiempo. En aquel tiempo se veía mal. Ahora no, ahora está bien. El problema no lo tienes con Dios, el problema solamente está en tu conciencia. Ahora dime qué opinas de eso. ¿Realmente la Biblia solo aplica para aquel entonces o sigue aplicando hoy? ¿Qué cosas sí y qué cosas no? Porque cuando dice sí aplica, dice ¿y por qué? Tú puedes traer cosas de cerdo y tocarlas, o puedes traer ropa de distintos tipos de tela, cosas que está prohibido en la Biblia. Bueno, hay que hacer la distinción entre ley civil, ley ceremonial y ley moral. Pero todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios sigue vigente. Todo lo que tiene que ver con mandatos específicos de Dios sigue vigente. Jesús nos da el ejemplo cuando le preguntan sobre el divorcio. Jesús que cita Génesis. En el principio dijo Dios, por lo tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso es lo que está en el principio. Por eso el divorcio es inválido a menos que sean las cláusulas que Jesús dijo. Pero se dijo siglos y siglos atrás en el tiempo Jesús y Jesús lo sigue mostrando como algo vigente. Y para nuestros tiempos sigue siendo vigente. ¿Me explico? Entonces cuando nos dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, está diciendo que es viva en el sentido de que sigue actuando hoy, sigue confrontándote hoy, sigue mostrándote tu pecado hoy, sigue transformándote hoy, sigue hablándote hoy. Dicen, pero se escribió para gente muy, muy antigua, sí, pero los problemas del ser humano son los mismos. Todo problema del ser humano tiene que ver con cosas simples. Amor, poder, sexo y dinero. Todo se trata de esas cuatro cosas. Piénsalo bien. Todo problema en el que el ser humano se mete tiene que ver con amor, poder, sexo o dinero. Todo. Y la Biblia claramente aborda esos temas. De manera que aunque hayas vivido en una cultura muy, muy antigua y luego te vayas al primer mundo con una cultura totalmente distinta, los problemas siguen siendo los mismos. La Biblia sigue siendo vigente porque no da soluciones culturales, confronta el pecado. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, no solamente hablamos como algo que quedó registrado, que nos dice cómo es Dios, sino que Dios actúa por medio de esa palabra. Es el medio que Dios usa para poder edificar a su iglesia y para traer al pecador al reino de los cielos. No es un libro que se queda ahí abandonado con buenas recomendaciones para gente de otro tiempo. Es información que ahorita sigue Dios usando hoy en día para cumplir su voluntad. Por eso la Escritura tenemos que entender en el contexto bíblico. No es como ir a la escuela y que te estén hablando de la Revolución de México y te cuenten de los supuestos personajes, que luego hay historiadores que dicen que nunca existieron o que no eran como ellos dijeron,
Y hoy en día, ¿para qué te sirve saber eso? Pues no me sirve para nada. Y algunos así ven la Biblia, como una clase a la que tienes que asistir, donde te dan información para tu cabeza y que no te sirve. Pensemos en esto. Si te preguntaran, oye, ¿tú vas a árbol plantado? Sí. ¿Cuál es el evento principal en las reuniones de árbol plantado? ¿Qué contestarías? ¿Las ofrendas? ¿Los pactos? ¿Las promesas? ¿La alabanza? ¿Cuál es el punto central en las reuniones de árbol plantado? La predicación. ¿Por qué? Alguna vez escuché que decían, es que Hernán a fuerza quiere estar hablando. Y quiere que lo escuchen y nomás él. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Pues nos comparan con otras congregaciones. Tú vas a otra congregación, un compañero del trabajo dijo, oye, pues me están invitando a una iglesia cristiana, ¿cómo ves? Dije, pues ve, nomás te voy a advertir de algunas cosillas que pueden pasar, ¿verdad? Digo, porque a mí me interesa que él entiende del cristianismo correctamente y sé que es muy probable que cuando vaya a algún tipo de reuniones vas a encontrar muchas cosas opuestas al cristianismo, aunque los que hacen tales cosas se dicen a sí mismos cristianos, ¿verdad? Les dije, bueno, pero si vas, nomás te digo esto, puede que pase, puede que no, pero puede que la gente a un lado tuyo empiece a gritar, empiece a saltar, empiecen a caer al suelo. ¿Es posible? Es posible que hagan mucho énfasis en el dinero. Nada de esas cosas tiene que ver con la escritura. Y le di varios tips, ¿verdad?, de lo que puede pasar. Y total, ya fue a esa congregación y luego regresa y le digo, ¿qué tal? Oh, padrísimo, padrísimo. Todo excelente y no sé qué. Le digo, ok, ¿cuál fue la parte principal? La música. Hombre, sentí que estaba en un concierto. Unas voces, un show de luces. Excelente, me la pasé genial. Le digo, ¿y de qué hablaron? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿No estuvieron hablando? Pues algo dijeron, pero no entendí. Pero está muy padre. Ok. ¿Qué pasa si alguien visita árbol plantado? ¿Qué es lo que va a encontrar? ¿Y por qué? Si no va a empezar, pues ahí como que están bien pobres porque no hay humo, no hay show de luces. A veces usan instrumentos, a veces no. Y luego, era como un concierto. No, hay gente que ni canta. No había nadie, y ya me han dicho aquí, personas que no había nadie saltando, no había nadie cayendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos lo que hacen en otras partes? ¿Solo porque queremos ser únicos y diferentes? ¿Porque queremos llamar la atención? ¿Es nuestra estrategia de marketing? Porque el principal medio de gracia es la palabra de Dios. Esa es la razón más sencilla. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. No la estoy hablando de la Biblia, el concepto de la palabra de Dios. Y aunque Dios usa su Biblia escrita, Dios usa más la palabra cuando es enseñada. Y hay mucha evidencia de eso en la Biblia. Si Dios quiere, la próxima semana nos metemos ese tema. Porque luego hay personas que dicen, pues yo la leo en mi casa, ¿con eso basta? No, no basta con eso. Pero es la misma revelación. Sí, pero Dios no usa igual la palabra escrita a la predicación del Evangelio. No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso la Biblia dice que Dios instituyó pastores y maestros. ¿Por qué pastores y maestros? Porque Dios usa su palabra cuando alguien la proclama con fidelidad. Y muchas personas que han leído la Biblia no entienden nada de la Biblia hasta que alguien se las explica. ¿Pero es exactamente la misma palabra? Sí. Pero cuando alguien la enseña, cuando una persona que ha sido llamada por Dios para proclamar la palabra de Dios, ahí tú puedes ver con mucha claridad cómo Dios actúa hoy en día. Y no es lo mismo que la persona simplemente la lea. ¿También Dios puede hacer su obra cuando la lees? Sí, pero principalmente cuando es predicada. Y si esa es la manera en la que Dios instruye, en la que nos capacita, en la que derrama su gracia, ¿por qué no iba a ser el tema principal en todas nuestras reuniones? ¿Por qué haríamos meterle, no sé, unas 10 alabanzas con toda la producción,
los mejores intérpretes y para no dejar 15 minutillos de predicación. ¿Cuál es la base para eso? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que eso es lo mejor para el pueblo de Dios? No tengo la más mínima idea, pero de la Biblia no la sacaron. Porque lo que la Biblia nos dice es que la palabra de Dios es primordial. ¿Se entiende? Primordial. El púlpito debe ser el centro. La predicación debe ser extensa, entre comillas. No puede ser algo así rápido. Ya, predicamos y nos vamos. Es el principal medio de gracia y estamos aquí congregándonos porque queremos crecer en santidad, queremos adorar a Dios, queremos glorificarlo, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde obtienes esa información de qué es lo que Dios quiere? De la palabra de Dios. Por eso, nuestro concepto de quién es Dios solamente es válido si proviene de la palabra de Dios y de la revelación natural. Que ambas, revelación natural y especial, provienen de Dios. Pero ¿cómo es posible que no le demos el valor a la palabra de Dios cuando es la base de todo lo que podemos saber acerca de Dios? Cuando yo hablo con personas que se dicen cristianas y dicen, mi Dios es amor, ¿cómo llegaste a esa conclusión? La Biblia lo dice. ¿Tú crees todo lo que la Biblia diga? Sí. La Biblia dice también que Dios es fuego consumidor. No, ¿cómo no? Y lo llevo a la cita, ahí está. Pues para mí Dios es otra cosa. Ese es el problema, que ya no estamos hablando del mismo Dios. Yo estoy hablando del Dios de la Biblia y tú estás hablando de un ídolo. Pero yo no soy idólatra. Un ídolo es todo aquello que no es Dios, pero ocupa el lugar de Dios. Y cuando tú sacas tu propia definición de qué es Dios, de lo que te gusta de la Biblia y de lo que no te gusta lo descartas, ya no estás adorando a Dios, sino un ídolo hecho a tu imagen y tu semejanza, que cree o dice lo que a ti te gusta. Esa es la diferencia, ese es el problema, que hay muchas personas que se dicen cristianas tras un ídolo a quien llaman Dios, pero no es el Dios de la Biblia. ¿Y cómo es que pueden confundirse y desviarse tanto? Porque no es el evento principal en sus reuniones. No van a ser enseñados, van a ser entretenidos. ¿Se entiende? Porque cuando le metemos mucho énfasis en las actividades, imagínate, ¿sabes qué? Vamos a hacer cambios en nuestra reunión, es mucha predicación, hay que cortarle, vamos a meter dramas, vamos a meter obras de teatro, vamos a meter dinámicas. Hay iglesias en Texas que le meten rodeo, lucha libre. Dices, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que estás buscando? Que la gente venga. ¿Y para qué quieres que venga? ¿Para qué? Pues así somos más y hay más dinero y un lugar grande atrae a más gente y que sean salvos. ¿Y cómo los vas a salvar con el rodeo? Con la lucha libre, cantando canciones. ¿Cómo? Tiene que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que da sentido a que tú digas, yo creo en Dios. ¿Cuál Dios? Este que se ha revelado a sí mismo. Y yo creo lo que Él dijo de sí mismo. Y así como dice que es amor, también dice que es fuego consumidor. Y así como dice que salva, también condena al infierno. Y nuestra tarea no es quitar lo que no nos gusta o lo que no entendemos, sino tratar de comprender lo que nos reveló. Es que es imposible comprenderlo. Falso. Si está puesto en palabras, sí es comprensible. Eso es lo más importante de la palabra de Dios. Que aunque no podemos comprender a Dios en todo lo que es, porque sería imposible ponerlo en palabras, lo que ya está en palabras, sí es comprensible. ¿Se entiende? Ese es el acto condescendiente de Dios, que Dios de su infinita presencia divina escoge cómo se manifiesta a nosotros usando palabras, palabras que podemos entender, en las que podemos razonar y llegar a conclusiones acerca de lo que Dios quiere. ¿Me explico? Jesús, el Verbo se hizo carne. ¿Y qué hizo cuando empezó su ministerio? Predicó. Y dijo, ya me voy. ¿Y qué le ordenó a sus discípulos que hicieran? Que prediquen. Los apóstoles están muriendo y Pablo le dice a Timoteo, pon hombres fieles que prediquen. ¿Dónde está la clave?
la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios. Debe ser el evento central de todo lo que los cristianos hacen, porque ahí está el medio principal de gracia para que podamos crecer. Y no nada más los que somos cristianos, ahí está el camino de salvación, la locura de la predicación que dijo el apóstol Pablo, que Dios le agradó que los hombres se salvaran por medio de la locura de la predicación. Por eso los cristianos eran conocidos como las personas del libro. Son 66, pero ahí junto el libro, todo lo que hacen se basa ahí, porque esa es la palabra de Dios, lo que nos comunica qué es lo que Dios quiere, cómo es Él y qué es lo que Él manda que hagamos. ¿Se entiende? La predicación es el evento en el cual la palabra viva de Dios, porque sigue obrando, ya revelada en la Escritura, es comunicada a los hombres, para que pueda ser entendida, para que pueda ser comprendida y entonces pueda ser llevada a la práctica. Eso es lo que sostiene al pueblo de Dios. Cuando un predicador expone fielmente la Escritura, no es solo una plática, no es una conferencia, es Dios hablando a su pueblo. Es Dios regenerando a los incrédulos. Es el Espíritu Santo convenciendo de pecado. No el que está hablando, porque es la palabra de Dios viva y eficaz que opera por medio de la predicación. Por eso el énfasis en que lo que hagamos tiene que ser bíblico. No porque queremos ser diferentes, no porque es nuestra estrategia para atraer a la gente, es porque es el medio principal de gracia dado a los hombres. Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Muy pocas, sí he escuchado a algunas personas, muy pocas han sido regeneradas leyendo la Biblia. La gran mayoría es por medio de haber escuchado el Evangelio, la palabra de Dios predicada. Y como en mi caso a veces muy mal predicado, pero tenía la información mínima suficiente para que yo fuese regenerado. Santiago 1:18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Cuando hablamos de la palabra de Dios, la gente es regenerada, convencida de pecado. Y los cristianos, 1 Pedro 2:2-3, deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Por eso el énfasis. Ahora, ¿cómo tratas tú la palabra de Dios? ¿Qué tan relevante es para ti? Si alguien aquí viene buscando prosperidad, no va a durar mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo va a escuchar de nosotros. No le vamos a dar los 3 pasos de la prosperidad. No lo vamos a invitar a pactar. Ok, si vienen aquí buscando prosperidad, se van a ir. ¿Qué más pueden venir a buscar? Yo vengo buscando los medios extraordinarios. Yo vengo buscando poder. Bueno, no niego que aquí Dios puede hacer muchas cosas milagrosas, pero si le place. Si no, no. Una persona que esté buscando los medios extraordinarios no va a durar mucho tiempo aquí. ¿Qué más pueden venir a buscar? Con medios extraordinarios me refiero a que se sienta la presencia, te den ganas de saltar, brincar, llorar, revolcarte, dar maromas, lo que sea que dicen que Dios los llama a hacer. No. ¿Qué hace que una persona siga aquí? ¿Atraen a la fuerza? También. Algunos vienen forzados, lo siento por ellos. Espero que el que te force entienda que no se trata de forzar nada. Hay hijos que ni modo es la regla de la casa. Cuando tú ya vivas solo, te vas a hacer lo que tú quieras. Pero el que viene aquí, ¿qué viene buscando? ¿Qué es lo que nos interesa que venga a buscar? ¿Qué es lo que se entienda que hay aquí? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y si no estamos comunicando eso, estamos haciéndolo mal.
¿Se entiende? Ahora, ¿cómo tratas tú el hecho de que cuando se predica la palabra de Dios es como si Dios mismo estuviese hablando? ¿Qué haces tú con la palabra de Dios leída? La que vienes y escuchas, te vas de aquí y ¿qué pasa? ¿Se te va de la cabeza? ¿La meditas? ¿La vuelves a escuchar? Esa es la parte donde está la clave. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Y cómo buscas a Dios? ¿Cómo lo buscas? Cuando alguien que dice, Dios me habló, ¿a qué se refiere? ¿Dios te habló? Dice, no, yo estaba así, y que Dios me dice, y Dios esto, y el Espíritu Santo me dijo. ¿A qué te refieres? ¿De qué me estás hablando? Si yo te llegara a decir, Dios me habló, yo te lo puedo decir con toda certeza. Sí, Dios me habló aquí en su palabra, en 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 2. Aquí Dios me está hablando y es correcta esa afirmación porque es palabra de Dios que aún hoy en día habla. Yo dije, Dios me habló que me sembraras tu carro, que vinieras a traer el aguinaldo, que Él te va a dar más, que te empieces a preparar para las primicias. No, por favor, no digas que Dios te habló. Es que algo me habló, será un demonio. Pero Dios no habla en contra de su palabra. Ahora, cuando lees, meditas, piensas, escudriñas, Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo encuentras a Dios? En su palabra. No sales a un lugar a buscarlo. No te vas al monte, a la montaña, a ver si ahí está Dios. Está en su palabra. ¿Quieres buscar a Dios? Ahí está la palabra. Ahí se te dice qué hay que hacer, cómo es Él. Pero eso es lo irónico. No lo leemos, no lo meditamos, hablamos de la palabra de Dios, que es algo más que sagrado, y lo profanamos, porque nos acostumbramos a ello. No. Es natural que nos acostumbremos, sí, que somos gente con cuerpo de muerte, pero no podemos vivir así. Entonces, hasta aquí nos quedamos en cuanto a la palabra de Dios, porque en la parte de ser predicada, no nada más es venir a escucharla, sino que tú tienes que hablarla. Y muchos pueden estar muy dispuestos a escuchar, pero no están dispuestos a hablar. Pero si el poder está en la palabra, entonces no depende de ti. Y esa es la parte crucial. No depende de mí. Dios sabe a quién usa. Y no se puede jactar el que Dios usa porque ahí está la burra de Balaam. Y si usa la burra, más fácil a ti y a mí. Entonces entendemos qué es la palabra de Dios, entendemos cómo Dios obra a través de ella. Entonces usa el medio principal de la gracia para hablarle a los otros que no saben. E incluso a los que saben con la consejería. Ahí hay una enorme responsabilidad. Y no nada más se trata de mí, de que yo vine aquí y hablé. Dice, sí, que hable. Tú, ¿cómo estás hablando? Por eso la parte de que sea predicada no se refiere nada más al púlpito. ¿Cómo se extendió el evangelio en la iglesia primitiva? Después de la persecución, todos hablaban donde quiera que iban. Y el evangelio se extendió. Aquí en Árbol Plantado, si tú dices, estoy escuchando palabra de Dios, ¿la estás hablando? ¿Cómo la estás hablando? ¿La entiendes? Para que se la puedas explicar. El eunuco, Dios lleva a Felipe, está leyendo Isaías, no entiende y se lo explican y en ese momento es regenerado. Hay personas que están tratando de encontrar quién es Dios y solo la revelación especial los puede llevar al reino de los cielos y tú la tienes y a veces nada más te callas la boca. Qué triste. Qué triste. Aquí deberían estar todos bien puestos a hablar. Apenas sale el tema, ándale, este era mi momento. Hay mucho que decir, pero de forma amena
y de buen gusto, sabiendo escuchar, no atacando a la gente. Así que si Dios lo permite, la próxima semana hablamos de la palabra de Dios en la responsabilidad que implica sobre nosotros al momento de que sea predicada. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Recordemos por último esto. Yo dije, cuando un predicador expone las Escrituras fielmente, no solo es una plática, no es solo una conferencia, es Dios hablando a su pueblo y regenerando a los incrédulos. Ahora quita la palabra predicador y pon tu nombre. Cuando tú expones las Escrituras fielmente, no es solo una plática no es solo una conferencia, sino Dios hablando a su pueblo y regenerando a los incrédulos. Eso es lo importante del medio de gracia, no depende de nosotros. Puede ser que Dios me use a mí o a ti cualquier momento. Es que yo no sé mucho de Biblia y que la burra no sabía nada. Pero si has estado aquí y has estado escuchando, después veremos esa analogía, la semilla la tienes ahí y germina y crece. Dios no te va a llevar a que hables cosas que no sabes, pero sí debes hablar las que ya sabes. Y aunque sea tan sencillo como entender el Evangelio, y es todo lo que sabes, eso es lo que deberías estar hablando, porque ahí está el poder de Dios. Por favor, hermanos, entendamos, no se trata de ti, no se trata de mí, es un medio de gracia. Nuestra tarea es decirla fielmente, es todo. Dila fielmente la Escritura. Dios hace el resto. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. No podemos saber nada de ti si no te hubiese placido bajar a nuestro nivel y explicarnos de manera que podamos entenderlo. Ayúdanos a entender este hecho principal, la condescendencia de Dios. Tú decides bajar para llegar a nuestro nivel y hablarnos de manera que podamos entender, para que ninguno de nosotros se jacte por entender. Se siente especial porque sabe más que otros, porque es el acto de condescendencia tuyo lo que nos hace entender. Estamos muy limitados, Señor, hay muchas cosas que jamás hubiésemos podido comprender si no las hubieses puesto en palabras. Ayúdanos a valorar la revelación especial que tenemos. Ayúdanos a valorar la Biblia que tenemos cuando la leemos, no tratar de sacar de ahí lo que nos gusta, ignorar lo que no, sino entender que tiene autoridad. Tú le has puesto autoridad para hacer lo que tu propósito ha definido. Ayúdanos a someternos a esa autoridad. Ayúdanos a entender como congregación que no necesitamos métodos nuevos, no necesitamos algo llamativo, algo atractivo para el mundo. Lo único que necesitamos es tu palabra fielmente predicada. Ayúdanos, Padre, para asegurarnos que siempre aquí entre nosotros se predique fielmente tu palabra. Que nunca aceptemos o estemos dispuestos a tolerar que se predique de forma incorrecta. Ayúdanos, Padre, a entender que si nos desviamos de tu palabra, no hay esperanza para nosotros, a menos que tú nos disciplines. Si nos desviamos de lo que tú has revelado, cada quien puede creer lo que mejor le parezca. No queremos ser como aquellos de los que se habla en Romanos 1, que por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entregó una mente depravada para que hagan lo que no conviene. Señor, es muy fácil decidir qué cosas nos gustan de la Biblia y es así atesorarlas y las que no nos gustan ignorarlas. Queremos, Señor, todo lo que tú has dicho para nosotros, lo que nos resulta agradable y lo que no, porque ambos, tanto lo agradable como lo que no, es bueno para nosotros. Que tú escogiste que ese fuese el medio, Señor. No nos permitas desviar, torcer la palabra tratando de agradar a alguien. No nos permitas, Señor, tratar de cambiar el significado, la interpretación, con tal de hacer lo que nosotros queremos hacer. No nos permitas encontrar la manera de usar la palabra para justificarnos incorrectamente, sino por el contrario, Señor, que sea tu palabra lo que dicte que es bueno y que no,
que nuestras acciones sean juzgadas por tu palabra, que nuestros propósitos sean determinados según tu palabra, no según nuestro parecer. Que sabemos, Señor, que tú nos dijiste que separados de ti nada podremos hacer. Pero si estamos pegados a ti, tú eres la vid, nosotros los pámpanos, daremos mucho fruto. Queremos, Señor, dar mucho fruto partiendo de tu palabra, para que tu nombre sea glorificado. Ayúdenos, Padre, a dejar claro en todo lo que hacemos que para nosotros tu palabra es la máxima autoridad. Tu palabra es la fuente de toda gracia, de toda sabiduría. Ayúdanos a ser claros con respecto a todo el mundo que nos rodea, que nosotros somos personas del libro. Nos basamos en lo que dice tu libro, Señor. Confiamos en lo que dice tu libro. Interpretamos las cosas que nos suceden, lo que deseamos y lo que no, en base a lo que está en tu libro. Queremos ser personas que dan evidencia de que tu palabra es verdad. Aún entre los incrédulos que no quieren reconocer la autoridad de la Escritura, que puedan reconocer que somos personas de bien, que es bueno que los cristianos hagan lo que dice la Biblia, aunque ellos afirmen que no es palabra de Dios. Queremos primero dar evidencia de que somos tuyos, de que tu palabra es confiable para derribar todo argumento altivo que se levanta contra tu palabra y entonces poder hablarles del Evangelio. Danos, Señor, la autoridad moral para hablar. Cuando vayamos a hablar, que no nos sea tomado como locura porque nuestro parecer no concuerda con nuestro actuar. Queremos ser ejemplos, Señor, de que vivir en base a tu palabra es bueno y necesario para que la gente pueda empezar a ver con claridad que tu palabra es verdad. Danos la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callarse, cuándo insistir y cuándo ya no volver a insistir. Ayúdanos a mostrar que si tenemos la verdad de nuestras manos, si tenemos realmente la palabra de Dios revelada a los hombres, mostramos amor a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, hablándoles de esta palabra. ¿Qué clase de cristianos seríamos, Señor, si sabiendo que en tu palabra se advierte que podemos ir al infierno y no advertimos a nadie más? ¿Qué clase de cristianos seríamos si decimos que valoramos y atesoramos tu palabra, pero la ocultamos de los demás y no la compartimos con ningún otro? Ayúdanos a ser congruentes, Señor, en medio de nuestras enfermedades y nuestras adversidades, que podamos confiar en lo que dice tu palabra, aún más de lo que nosotros podemos ver o interpretar de la situación que nos rodea. Ya estudiamos de eso, Señor, ya nos enseñaste que nuestra realidad debe ser interpretada por lo que dice tu palabra para que tenga sentido, para que podamos saber cómo proceder. Ayúdanos, Padre, a entender cómo es que tu palabra es la forma en la que nos haces crecer y en la que riges nuestras vidas y en la que podemos ver avance en santidad. Todo se trata de ti y para ti, Señor. Gracias de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos por favor a la sección de preguntas. Y con lo que estamos estudiando debe de quedar muy claro por qué damos sección de preguntas, ¿verdad? Porque ahí está el medio principal de gracia. Y si viniste, escuchaste y no entendiste y así te vas, qué enorme pérdida de tiempo. Hay que sacarle el máximo provecho, por eso la sección de preguntas. ¿Por qué 15 minutos? Porque antes durábamos hasta 3 horas. A veces duraba más las preguntas que la reunión, o sea, que la predicación y la alabanza. Dijimos, pues no, tampoco, ¿verdad? Entonces son 15 minutos para responder preguntas. Si alguien está aquí y tiene pregunta y no alcanzó los 15 minutos, con toda confianza se puede acercar. Pero esto es para tratar de mantener un orden en la transmisión, ¿verdad? Y ya si hay alguien interesado en tocar algún tema en específico, pues podemos verlo. Ahora, si se requiere mucho tiempo, pues nos ponemos de acuerdo para vernos otro día. Pero el punto es que nadie se quede con dudas. Así que empiezo a leer, 15 minutos como máximo tratar de responderlas. Dice, buenos días, hablando de lo que comenté sobre la palabra de Dios, está viva. Hay cosas que por temas culturales en la actualidad no aplican a algunas cosas. Por ejemplo, en la parte de la Biblia donde se expresa una lista sobre las cosas que Dios condena en Levítico y en Deuteronomio habla sobre el varón que viste como mujer y la mujer que viste como hombre. De ahí las diferentes denominaciones entre cristianos, donde hay mujeres que solo usan falda y no tienen permitido usar pantalón de mezclilla o cierto tipo de ropa.
cómo tener ese filtro o capacidad de disentir entre qué cosas son vigentes y cuáles no sobre el Antiguo Testamento. Hay una regla sencilla. Bueno, hay dos reglas sencillas. Me parece que una es más sencilla que la otra. Pero una simple es, todo lo que diga el Antiguo Testamento que esté confirmado en el Nuevo Testamento sigue vigente. ¿Me explico? Todo lo que tú leas en el Antiguo Testamento que se confirma en el Nuevo Testamento sigue vigente. Quizás esa no da mucha explicación, pero es una regla simple para poder saber qué sí y qué no. Ahora, si tú quieres una explicación del por qué, sabemos que Dios nunca cambia, ¿verdad? Es inmutable. Su carácter siempre es el mismo. Por lo tanto, todo mandato basado en el carácter de Dios sigue vigente. ¿Se entiende? ¿Por qué el sistema sacrificial ya no está vigente? No tiene nada que ver con el carácter de Dios. Era una forma en la que Dios, la propia Escritura lo informa, estaba apuntando a la necesidad de un sustituto. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en palabras de Juan el Bautista. Todo el sistema sacrificial apuntaba a lo que el Mesías haría. Todo el sistema de ofrendas y todo lo que había era para sostener el tabernáculo. No está basado en el carácter de Dios. Pero cuando vas a los mandamientos, cuando vas a ciertas partes de Levítico, en base a lo que Dios dice que es abominación, lo que tiene que ver con Levítico 18 y las relaciones sexuales permitidas y cuáles no, todo eso está basado en lo que Dios considera bueno o lo que Dios considera abominación. Por lo tanto, sigue vigente. ¿Me explico? Entonces, cuando te dicen, oye, en el Antiguo Testamento decía que, dices tú, hablaba sobre que viste varón que viste como mujer y mujer que se viste como hombre, y de ahí que hay algunas iglesias que no dejan que la mujer use pantalón. Ok. Eso también como el cabello, que no se pueden cortar el cabello. Sigue siendo vigente el principio, la aplicación puede variar según la cultura. Ejemplo, en cuanto a las faldas, mujeres que solo pueden usar falda y no pueden usar pantalón, y el argumento es que la mujer no se vista como hombre. Es una explicación muy sencilla. La primera pregunta sería, ok, dime, en los tiempos en los que se escribió o en los tiempos de Jesús, ¿quién usaba pantalón? No existían los pantalones, no existían. Todos tenían túnicas, tanto de hombre como de mujer. Ah, bueno, ¿y todos usaban la misma túnica? No, había túnicas de hombre y túnicas de mujer. Pero igual, si los dos se descuidaban, se le veía la ropa interior o algo más. Los dos tenían que cuidar ese tipo de cosas. Entonces, cuando dice, la mujer no se puede usar pantalón, no tiene base bíblica porque no existían los pantalones cuando eso se escribió. Ahora, si tú ves la historia del pantalón, efectivamente los pantalones cuando se crearon eran para hombres, para que pudieran trabajar sin mucho problema con las túnicas, ¿verdad? De hecho, en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que tener un pantaloncillo debajo de la túnica por si cuando subían al altar, si se volaba el viento, pues que no se viera nada que no debería de verse, porque distraes por completo el asunto, ¿verdad? Imagínate, sube el sacerdote con el altar y se ve hasta la cocina. Dices, no, ¿qué está pasando? Bueno, Dios les pidió que hicieran unos pantalones internos. Estaba diseñado para cubrir ese tipo de situaciones. Después, con los mineros y el pantalón de mezclilla, sí, era una prenda exclusivamente de hombre. Pero ahorita, tú puedes ver hombres con ciertos pantalones que dices, este está sospechoso. ¿Por qué? Porque claramente hay pantalón de hombre y pantalón de mujer, ¿verdad? Entonces, un hombre debe de vestirse como hombre y una mujer como mujer. Si no hay pantalones en tu cultura, no aplica el mandato de que no te puedes usar pantalón, pero no te pongas nada que te haga ver como hombre. ¿Se entiende? Entonces, no se trata de si es pantalón o no, sino que no haya confusión. Que si tú eres una mujer, que cualquiera cuando te vea diga, es mujer. Que no digan, pues, ¿qué es? ¿Quién sabe? Y hoy en día menos se sabe, ¿verdad? Pero ese es el mandato y sigue vigente. No debe de haber confusión. ¿Eres hombre? Todos perciben que eres hombre. ¿Eres mujer? Todos perciben que eres mujer. ¿En qué cultura? En cualquiera, según apliquen las reglas. Porque si tú te vas a las Amazonas y los hombres usan taparrabos y nada más, y las mujeres además de taparrabos usan algo arriba y algunas nada, ¿cuál es la regla ahí? El principio sigue siendo el mismo, que no haya confusión entre hombre y mujer. Entonces, mis hermanos, no se trata de faldas o de pantalones. Se trata de que no haya confusión. Y en cuanto al cabello, que es vergonzoso que el hombre se deje el cabello largo y que la mujer se lo corte.
Luego, dime, ¿y qué onda con Sansón? Porque Sansón tenía que dejarse el cabello largo, por mandato de Dios. ¿Acaso Dios le estaba diciendo que pareciera afeminado? No, por eso el contexto cultural es fundamental. La mujer, en el momento en que se escribe, el cabello largo era símbolo de decencia. Si era una mujer soltera, significa que vive bajo la crianza de su padre, bajo las reglas de su padre. Y si está casada, es porque tiene marido. Las únicas que no usaban velo o pelo largo eran las prostitutas. ¿Cómo identificabas quién era prostituta? Pues si traía velo o pelo largo. No trae velo ni pelo largo, es prostituta. Significa que no hay autoridad sobre ella y ella hace lo que quiera. Entonces, si el hombre se deja el pelo largo en aquel contexto, ¿qué iba a parecer? Parece que está tratando de imitar a una mujer soltera bajo las reglas de su padre o una mujer casada. El hombre no se puede vestir así. Pero en los tiempos de Sansón, eso no era un problema entre los israelitas. Dejarse crecer el cabello como hombre era símbolo de tener un pacto especial con Dios. Entonces, la regla sigue siendo la misma. No se trata si te lo cortaste o no, sino que el hombre no se vista como mujer y la mujer no parezca una libertina en su vestimenta. Y ese libertinaje va a aplicar según la cultura en la que estés viviendo. Entonces, sigue siendo vigente. En cuanto a lo que Dios ha dicho que es bueno o es malo en base a su carácter, sigue vigente y aplica en cada cultura según como corresponda. Por eso, cuando hablamos de la ley de Dios, decimos, hay ley ceremonial, que es todo lo que tenía que ver con sacrificios y ofrendas y rituales. La ley civil, todo lo que tenía que ver con la buena convivencia entre ellos, qué pasaba si matabas un buey, si pasaban ese tipo de cosas. Y la ley moral está basada en el carácter de Dios. La civil no aplica para nosotros porque no vivimos en una teocracia, vivimos en una democracia con sus propias leyes. La ley ceremonial ya no aplica porque Cristo ya vino y la cumplió toda, pero la ley moral sigue vigente. Espero que esa explicación ayude. Siguiente, dice, tuve un pastor presbiteriano que estudió teología y me comentó que la mejor manera de estudiar y entender la Biblia es por uno mismo, usando los métodos teológicos y no usando predicaciones de pastores porque estaban ya masticadas. ¿Qué opinión tienes? ¿Es un buen consejo para un miembro? Realmente he aprendido más escuchando predicaciones de pastores bíblicos y cuando hay dudas vuelvo a escuchar una predicación y nuevamente lo recuerdo. Mira, es separado. Es cierto y tiene sentido que si tú te basas solamente en lo que escuchas, nunca vas a validar si tienes razón o no, porque tú no estás yendo a la escritura. ¿Me explico? Si tú no conoces la fuente y escuchas a un predicador, ¿cómo sabes que te está diciendo la verdad? Por eso hay muchas personas engañadas y son fáciles de manipular. Porque si hay personas a las que les dices, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, hay gente que se la cree. Y eso no dice en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahora hay otras personas que sí citan la Biblia, pero la citan sin contexto. Probadme ahora en esto, traed los diezmos al alfolí y yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Eso no aplica en el Nuevo Testamento. Te citan la Escritura en un contexto equivocado. Así que si tú no sabes de Biblia y solo te dedicas a escuchar, eres presa fácil. Eres pichón. Fácil te van a engañar. Entonces, no se trata nada más en que yo confío en lo que otros digan. No, tú tienes que tener una base. Los judíos de Berea, que lo que Pablo les decía, ellos lo examinaban para ver si era cierto. Entonces, no es que una reemplace a la otra. Lo que yo estoy diciendo es que cuando hablamos de los medios de la gracia, donde más Dios se manifiesta es por la predicación de la palabra. Pero eso no le quita ningún beneficio a la parte que tú lees. Pero eso sí, si tú nada más quieres leer y no quieres ir a escuchar, estás mal porque te pierdes de uno de los principales medios donde Dios habla. Entonces es una combinación. Yo tengo que tener mi base bíblica para saber qué es lo que la Biblia dice y que cuando escuche a alguien poder filtrar. Pero si estamos hablando de esta congregación, ¿verdad? Donde estamos de acuerdo doctrinalmente, y te cito la escritura, y te cito los versículos para probarte que ahí está bien en su contexto, entonces tú ya no estás diciendo, me dijo o no me dijo, aquí está toda la evidencia bíblica. Escucha lo que puedes aprender. Y la idea es que cuando tú lo masticas, entonces tú haces ese trabajo de filtrar y masticar y entender a ver si lo que se está diciendo tiene sentido, cómo aplica, y ahí es donde empiezas a obtener el beneficio. ¿Me explico? Entonces no reemplazas una por la otra, se requieren las dos. Si tú nada más escuchas, eres presa fácil. Si tú nada más lees y no escuchas, te pierdes de mucho de lo que Dios está haciendo. Se requieren las dos cosas.
Por eso, como no era el tema de hoy, sino que al entrar en la próxima semana, si Dios lo permite, en cuanto a la predicación hablada, eso no significa que en lugar de leer vas a poner audiolibros. No estoy hablando específicamente que si es lectura o si es oído. No, sino bueno, mejor no me adelanto. La manera en que Dios usa a ciertas personas. Pero profundizaremos en eso, si Dios lo permite, la próxima semana. Ahora dice Maricruz, muy cierto, pastor, mucha gente dice que muchas cosas que vienen en la Biblia eran para los antepasados y ahora que veo su prédica yo creo que lo que usted dice para mí es lo correcto. Bien, no era pregunta, ¿verdad? Gabriela dice, bendita mañana, pastor, hablando de revelación especial en el texto de la viuda que da todo y Jesús exalta ese acto, ¿lo hace para bien o lo hace para condenar a los sacerdotes? Jesús pone el ejemplo correcto. La mujer que dio poco, dio todo lo que tenía. Y muchas personas que tenían mucho, dieron muy poco. De manera que no se trata de la cantidad, ¿verdad? No se trata de que cuánto diste económicamente hablando, sino de lo que eso representa para ti. Es el mismo consejo que yo le he dado a las muchachas solteras hoy en día solteras, cuando tienen que ver con la pareja. Dicen, ay, un muchacho me regaló un perfume carísimo y otro pues nomás me dio una rosa. ¿Quién me quiere más? Depende. El que te dio el perfume carísimo, ¿le dio el dinero a su papá? Él tiene mucho dinero. ¿Cuánto representa ese perfume con respecto al dinero que tiene? ¿Por qué esa pregunta? Porque quizás el que te regaló la rosa no tiene nada. Y te regaló lo que mejor que pudo encontrar o lo mejor que pudo comprar. Entonces, en esa perspectiva, ¿quién te dio más? Uno te dio todo lo que tiene y otro te dio algo de lo que le sobra. ¿Quién te ama más? No puedes medir por el regalo, sino cuál fue la motivación del regalo. ¿Me explico? Y eso explica porque yo era bien pobre cuando andaba con Verónica. Y mi papá me decía, ¿otra vez le vas a llevar al parque a ver vidrios? Pues no tengo más, no tengo dinero. Y me aguantó. Y Dios le recompensó. Si yo hubiera dicho, me lleva en carro a no sé dónde y Hernán me viene a traer vidrios al parque, pues la llevo de perder. Pero el sacrificio para mí era mucho más, valía más para mí porque es todo lo que tenía, mi tiempo. Es lo único que podía hacer. Y el otro quizás, no nomás a ella la podía llevar, a cualquier otro podía llevar. Y no puedes medir las cosas por lo que te dieron, sino cuál es la razón y qué representa para esa persona lo que te dio. Por eso la viuda pobre dio más que todos, porque el propio Jesús dice, echó todo lo que tenía. Aunque era bien poquito, era todo lo que tenía. Así que muchachas, no se dejen engañar. Siguiente, dice Diana, buen día pastor, ¿qué pasa con una persona que es creyente y si hay alguna controversia y ella dice que no cambia hasta que ella se lo revele Dios, aunque se lo diga su pastor? Bueno, depende a qué se refiere con que se lo revele Dios, porque yo te puedo mostrar la revelación de Dios aquí en la palabra. Y tú dices, hasta que Dios me lo revele, excelente, te cito, aquí está el versículo y el capítulo, léelo y aquí está Dios revelándotelo. Si es así, excelente, así debe de ser. No te voy a creer a menos que me lo demuestres con la palabra. Y si me lo demuestran con la palabra, entonces sí. Pero si dice, no, a menos que a mí de forma sobrenatural Dios se aparezca y diga, hazle caso a tu pastor, eso no va a pasar. Y sería pecado, sería tentar a Dios, porque Dios ya te dio la información y ya te dio el camino para validar las cosas. No tienes tú por qué pedirle un camino especial para ti. Siguiente, dice, pastor, buen día, yo leo la Biblia y la comparto con las series que pasan en la televisión y me agrada eso, siento que la confirmo, ¿eso es correcto? Pregunto, mira, con respecto a las series de la televisión, ten mucho cuidado. Hay muchas cosas que se mueven en esos medios y no todo se trata de fidelidad, ¿verdad? Yo le he dicho, hay películas que dicen basada en la Biblia y luego la ves y dices, ¿por qué no hicieron lo que la Biblia dice? Esta que hubo en Amazon Prime del Rey David. Yo dije, mira qué bueno, decían que estaba basada. Ok, me brinqué una, ahorita me regreso, gracias. No fue intencional. Bueno, esta serie de David, yo la empecé a ver, dije, el Rey David, como una producción, no sé qué, y se empezaron a sacar cada cosa de la manga. Digo, ¿quién dice, vamos a hacer una serie basada en la Biblia sin hacerle caso a la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer algo bíblico
sin tomar en cuenta lo que la Biblia dice. Porque es negocio. Hay que generar dinero. No se trata de decir la verdad, se trata de que la gente lo consuma. Por eso, cuando tú ves una serie sobre algo bíblico, no les creas, no les creas. Tú ves la escritura y di, eso sí y eso no. Así me la pasé yo haciendo corajes en los primeros capítulos de la serie de David. Y me dije, sí es Samuel, sí pasó. Digo, no, eso nada que ver. Eso tampoco. Hombre, se pasaron con esa. Nada que ver. Y luego pasan que Goliat le avienta una lanza y le da a David. Dices, ¿cómo que le dio Goliat y hirió a David y David se levanta? Dices, no, ya sabes qué, lo apagué y jamás lo volví a ver, ya no me interesó porque entendí, es negocio. No se trata de fidelidad bíblica, se trata de venderte un producto que sí quieras consumir. Y así hay otras series que te vas a encontrar con ese problema. Ahora, por respeto a la persona que me brinqué, no vi dónde está, porque voy a decir, se acabó el tiempo y Hernán me brincó, entonces vamos a hacer justicia. Déjame encontrarla. Ya. Buen día, pastor. Por favor, ¿puede explicar con un poco más de detalle para entender mejor qué es el verbo y el verbo era con Dios? Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y por medio de él se hicieron todas las cosas. El verbo, el logos. Juan está haciendo algo contrario a la cultura de aquel entonces. Los griegos se refieren a logos como aquello que le da coherencia al universo, aquello que permite que el universo sea algo comprensible, y lo ven como un concepto abstracto. Juan lo que dice, el logos es una persona, el logos es el Hijo, el logos es Dios quien hace que todo tenga sentido. ¿Me explico? Ahora, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, con el simple argumento que vimos del argumento cosmológico Kalam, todo lo que empieza a existir tiene una causa, el universo empezó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa, nos lleva a la conclusión, cuando lees este versículo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y por medio de él hizo todas las cosas, implica que este verbo es previo al universo. Y lo único que hay antes del universo es Dios. Por lo tanto, el verbo es Dios. Cuando dice estaba con Dios y el verbo era Dios, está afirmando para eliminar la confusión, como si hubiese otro Dios que juntos estaban ahí. No, es el mismo Dios en tres personas, por eso la distinción del verbo y Dios. El verbo estaba con Dios, el Hijo estaba con el Padre, el Hijo es Dios y por medio del Hijo el Padre hizo todas las cosas. Espero que esa explicación ayude a entender ese tema. Y ahora sí se acabó, ¿verdad? Bien. ¿Hay algún aviso en línea? ¿No? Nuestro convivio navideño. El próximo domingo 14 de diciembre a las 11 a.m. haremos un alto en nuestro estudio para enfocarnos en el concepto bíblico de la Navidad y vamos a traer alimentos para compartir. Vamos a hacerlo muy parecido a la mesa del Señor, ¿verdad? Hay una reflexión. Cuando hacemos la mesa del Señor con los miembros de la iglesia, primero se habla del término bíblico, de lo que la Biblia enseña acerca de la mesa del Señor, los sentidos pasados, presente y futuro, y luego partimos el pan juntos. Como hemos hecho en otros eventos que hacemos aquí, primero nos enfocamos en entender el verdadero sentido de Navidad y luego compartimos el pan. Lo quiero aclarar porque quizás alguien escucha convivio navideño y va a pensar que se trata del concepto de Navidad que tú ves en todas partes. No. No se trata de que a ver quién se trae su suéter más ridículo o ese tipo de costumbres que no son malas en sí mismas, pero no venimos a eso, ¿verdad? Si tú quieres traer tu suéter ridículo, úsalo donde tú quieras. Pero este convivio navideño no se trata de eso. No se trata de ver a los duendes o al oso polar con bufanda roja, ni Santa Claus. Ese concepto de Navidad no tiene nada que ver con la Escritura. Y sí, nosotros somos sola Escritura y es la máxima autoridad y estamos hablando del nacimiento de Cristo, nuestro enfoque es qué dice la Biblia sobre el nacimiento de Cristo. Y yo sé que todo el mundo anda feliz porque tiene aguinaldo, a los que no, hasta el 19 de diciembre tienes por ley, ¿verdad? Te lo tienen que dar.
andan felices gastando dinero, sé sabio con tu dinero, y piensan que Navidad se trata de regalos, de estrenar ropa, de ir a la casa de la abuela, la carne asada, los tamales, achampurrados, etcétera, etcétera, y eso no tiene nada que ver con la Biblia. No tiene nada de malo que tú lo quieras hacer, ve y hazlo con libertad, pero no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo. El enfoque es recuperar la Navidad, recuperarla, porque la Navidad es bíblica, pero ya la desviaron por completo, ¿verdad? El asunto es recuperarla. Y es una muy buena oportunidad que tú tengas información bíblica de la Navidad, porque tarde o temprano se da la oportunidad de hablar al respecto. Nuestros amigos van a empezar a preguntar, oye, ¿qué onda con ciertas prácticas que se hacen en Navidad? Y luego el Año Nuevo, que si la ropa interior roja o amarilla, o las maletas alrededor de la cuadra, etcétera, etcétera. Y ahí tienes una excelente oportunidad para hablar de lo que es la Navidad. ¿Y qué tiene que ver el Año Nuevo? Que no tiene nada de bíblico, ¿verdad? Pero es un ciclo nada más. Entonces, aprovecha esa oportunidad para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro convivio está basado en el sentido bíblico de la Navidad, y como es en el mismo horario de la reunión, pues cualquiera nos va a acompañar, y ten en cuenta que se trata de traer lo que tú vas a comer para compartir a los demás. Y también quiero aclarar esto. También, así como hay muchas personas muy felices porque tienen aguinaldo y dinero extra, también estadísticamente se dice que es la etapa o la temporada donde más personas se deprimen. Algunos pierden su trabajo y a nadie lo contratan en estas fechas. Algunos, su empresa los desocupa con tal de no darles aguinaldo, etcétera, etcétera. Entonces, si hay alguien que dice, oye, es que es el convivio, hay que llevar y no tengo, no te preocupes. Ven y disfruta de los alimentos que los demás vamos a traer, ¿verdad? No lo veas como es que, ay, no, ¿con qué cara llego? ¿Cómo que con qué cara llegas? Con la misma que tienes. Si tú eres un hijo de Dios, tú sabes que entre cristianos estamos para ayudarnos. Y cuando venimos a traer, nos dice, a ver, ¿qué trajiste? No, trajiste muy poquito. No, nadie sabe qué trajo qué. Tú dices, lo que yo iba a comer, o si te quieres lucir y quieres traer algo más elaborado o algo, hazlo. Pero si dices, no, pues esto es lo que yo iba a comer, tráelo y lo compartes con los demás y todos vamos a comer de todo, ¿verdad? Lo que nos toque según la voluntad creativa de Dios. Entonces, se trata de venir a compartir lo que tienes. No te andes preocupando de que si tienes o no tienes. Créeme, si hay alguien que está en una situación difícil económicamente, no vayas a desadministrar lo que te queda con tal de cumplir. Es más, si no ibas a alcanzar a comer, ven y date un festín, ¿verdad? No se trata del dinero, no se trata de que a fuerza tienes que traer, se trata de decir, yo tengo, Dios me ha concedido, aquí está para compartir. Entonces trae lo que te ibas a comer, lo que te ibas a tomar, y si puedes un poco más, porque siempre hay personas que llegan y no sabían. Bueno, a algunas les vamos a creer que no sabían, a otras nomás llegan cuando hay fiesta, ¿verdad? Pero los que sí no sabían, bueno, no queremos que alguien se quede sin comer, entonces si puedes traer un poquito más, porque si llega alguien ahí espontáneo que no se dio cuenta, también se le pueda convidar. Ya nos ha tocado que tenemos algún así evento y llegan, ya me voy porque no sabía. No, quédate a comer, aprovecha, disfruta, nos conocemos, platicamos y podemos edificar a alguien. Entonces, no se les olvide, el domingo 14, todos venimos de traje. Y es el único aviso en línea, ¿verdad? Correcto, entonces despedimos la transmisión. Si Dios nos lo permite, la próxima semana continuamos estudiando.